México no cambió de la noche a la mañana. Hubo un tiempo en que nos dijeron que no había alternativa, que debíamos aceptar el destino que otros habían decidido para nosotros. Un país rendido ante intereses ajenos, aunque su pueblo gritara en silencio. Pero algo empezó a romperse, y cuando un pueblo despierta, ya nadie puede detenerlo. A finales de los años 80, México no era un país roto, pero ya estaba cansado. El país seguía latiendo en las conversaciones, al aire libre, en plazas, calles, mercados, transporte público, en el campo. Pero al mismo tiempo, en oficinas relucientes y salones privados, se empezaba a planear otro país. Un México distinto, abierto al mundo, pero cerrado para los de abajo. Primero vino la modernización, luego el TLCAN, y con él la promesa de que seríamos parte del primer mundo. Pero lo que nunca dijeron es que el precio lo pagaría el pueblo. Los trenes mexicanos se vendieron al mejor postor. Estaciones que alguna vez vibraron con el sonido del acero, ahora quedaron en silencio. Más del 60% de las empresas públicas se privatizaron. Telmex, Ferrocarriles Nacionales de México, minas, siderúrgicas, aerolíneas, todo cambió de manos. En el campo, las cosas no eran distintas. El maíz dejó de ser sustento y se convirtió en mera mercancía. El ejido fue abandonado. Miles de campesinos dejaron la tierra para buscar trabajo en las ciudades o al otro lado de la frontera. Y mientras todo esto pasaba, en los periódicos comenzaban a repetirse palabras nuevas: libre mercado, globalización, competitividad. Pero en los hogares las palabras eran otras: despido, deuda, migración y pobreza. México no colapsó porque el pueblo nunca se rindió, pero ese fue el momento donde empezó a escribirse la historia que hoy estamos contando. Después de décadas de abandono, el sureste mexicano volvió a ser mencionado, pero no como tierra olvidada, sino como el punto de partida para construir al país. El Tren Maya no nació de la nada, nació de una deuda histórica, la que México tenía con sus raíces, con su gente, con su propio territorio. Durante años nos dijeron que invertir en el sur de México no era rentable, que no había futuro allá. Pero, ¿cómo puede no ser rentable un pueblo que nunca dejó de resistir?
Este proyecto no solo es vías y acero, es una forma de volver a unir lo que la historia quiso separar. Es trabajo, movilidad, turismo, pero sobre todo, es dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, las comunidades mayas no fueron simples espectadoras. Participaron, discutieron y decidieron el rumbo del proyecto. Sí, hubo críticas. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se tratan cientos miles de árboles y podrían ser muchos más. Sí, hubo errores y ajustes, pero detrás de todo ese ruido mediático hubo algo que el país necesitaba recuperar: la capacidad de creer otra vez en sí mismo. Porque construir un tren puede parecer una obra más, pero cuando ese tren conecta pueblos, culturas y oportunidades, ya no es solo infraestructura, es historia, es movimiento. México nunca ha sido solo un territorio. México es un tejido de memoria. En cada pueblo, en cada colonia, en cada barrio, en cada familia, hay historias que no caben en cifras ni en discursos. Mucho antes de que se hablara de progreso o desarrollo, ya existía lo que realmente sostiene al país: la comunidad. La milpa, el fogón, el maíz compartido entre manos. La tierra no era mercancía, era sustento, era herencia, era raíz. Y aunque en los años 90 nos dijeron que eso era atraso, el pueblo sabía lo que los tecnócratas nunca entendieron. No todo lo que vale puede comprarse. Cuando el campo fue abandonado, no desapareció el maíz, no desaparecieron las lenguas, no desapareció la fiesta del pueblo, no desapareció la forma de mirarnos a los ojos y reconocernos como mexicanos. Podrán cerrar fábricas, vender ferrocarriles, desplazar comunidades enteras, pero no pudieron arrancar la memoria. Porque México no es un proyecto que se impone desde arriba. México se teje desde abajo, en las manos que trabajan, en las voces que resisten, en las familias que nunca dejaron de creer que el país podía ser distinto. Y cuando un pueblo recuerda quién es, ya no puede ser gobernado como antes. Esto no fue solo un periodo de crisis económica, fue el inicio de algo más grande. La dignidad de un país comenzó a recuperarse. México empezó por la base. La transformación no se sostuvo solo en discursos, se sostuvo en la vida cotidiana, en cómo vive la gente, en lo que pesa todos los días. Cuando hablamos de programas sociales en México, no hablamos de regalos ni de ayudas, hablamos de derechos, de dignidad. Durante décadas el mensaje fue siempre el mismo: si quieres salir adelante, hazlo solo, arréglate como puedas. Ese modelo del echaleganismo fracturó el tejido social, dejó comunidades enteras abandonadas. Hoy la lógica cambió. El Estado vuelve, no para imponer, sino para acompañar. Adultos mayores. Antes,
La vejez dependía de la suerte. Hoy, la pensión es universal. No es una limosna, es un derecho constitucional. Jóvenes construyendo el futuro. En lugar de criminalizar a los jóvenes, se les ofreció ingreso, oficio y formación. Lo que antes era abandono, hoy se vuelve oportunidad. Becas para estudiantes. La educación no se sostiene con promesas vacías, se sostiene con comida en la mesa y la certeza de que estudiar sirve para algo. La beca no compra conciencias, sostiene futuro. Sembrando vida. No se trata solo de sembrar árboles, se trata de devolverle valor a la tierra, a la comunidad, al trabajo que siempre fue invisible. Es economía local, no asistencialismo. Todo esto tiene un punto en común. Una población menos vulnerable es una población menos manipulable. Eso es lo que cambia un país. No la voz más fuerte, no la campaña emotiva, no la tendencia del día. Lo que cambia un país es lo que cambia la vida diaria de su gente. Y sí, esto tiene consecuencias. Porque cuando una sociedad se fortalece, deja de ser dominio de unos cuantos y eso no le conviene a quienes siempre vivieron de la necesidad de otros. Por eso, este tema se ataca tanto, porque detrás de cada programa social no hay solo un presupuesto. Hay una decisión política, sí, pero sobre todo, humanista. Reconstruir desde abajo no es sencillo, no es rápido, no es perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo se está haciendo. Y cuando reconstruyes desde la vida cotidiana, lo que sigue es construir las bases que sostienen un país entero, la infraestructura que no se levanta para unos cuantos, sino para generaciones.